Hola, feliz de compartir como cada jueves con ustedes aquí en Vida en Balance, Ailín Curi. Bueno, yo hoy tengo un tema bastante diferente y tengo a un invitado muy especial, una persona que goza de mucho aprecio para mí y además que es muy entendido en todas las lides de el manejo de la palabra y la prédica de la misma. Él es el pastor Víctor Medina de la Comunidad Bíblica de Fe y él va a estar compartiéndonos algunas primicias sobre un libro que él está lanzando que se llama ¿Quién secuestró el Evangelio? Entonces, es un tema como, es un título como que nos llama a, ¿y qué querrá decir? Bueno, cuando él esté aquí con nosotros nos va a contar un poquito más sobre eso y nos va a dar todos los detalles necesarios. Mientras tanto, vamos a ejercitarnos o a aprender algunos tips para ejercitarnos y hoy le toca a la parte alta del cuerpo. Trabajemos los tríceps, los brazos, los bíceps. Esa es un área que los hombres no la descuidan mucho, pero las mujeres por lo general sí. Así que les voy a dejar una rutinita que podrán hacer desde su casa, desde el gym o desde donde la prefieras hacer. Luego nos vamos con una capsulita de salud como cada jueves y nos vemos después de esas entregas. Pues mira, hoy tengo unos ejercicios para un área que le llamamos muy comúnmente el musculito del babay. ¿Y por qué babay? Porque cuando dices babay se hace así y se mueve. No queremos que eso suceda y por eso lo vamos a fortalecer. Así que prepárate. El músculo del babay, tengo que aclarar, se llama tríceps, ¿verdad? Tríceps. No puedo decir babay, tríceps, pero como lo dijimos así jocosamente para que se identificaran y se rieran un chin, porque el ejercicio tiene que ser también divertido. Espero que lo hayas hecho correctamente y recuerda activar las notificaciones en la campanita y suscribirte obviamente a nuestro canal para que no te pierdas ni uno solo de nuestros ejercicios. Nos vemos. Ding dong, cápsulas que suenan bien. ¿Sabías que los modernos aparatos auditivos para oír son computadoras auditivas? Son aparatos pequeños, ergonómicos, discretos, que hacen oír perfecta y nítidamente y botan los ruidos, esos tan molestos como en los restaurantes, en el play o cuando hay niños voceando. Si quieres oír bien, vale la pena que acudas a un audiólogo para que te haga estudios auditivos y los puedas probar sin compromiso. Oír bien no tiene precio. Es un consejo de la audiología, oír bien, oír mejor. Síguenos en las redes como Laudio RD. Bueno, y como les prometí,
Aquí tenemos a nuestro invitado, el pastor Víctor Medina. Hola, Víctor. Hola, Pastor Eileen. Víctor, ¿cómo Un placer, estás? un gusto estar aquí, contentísimo de compartir contigo y los afectos son recíprocos. Bueno. Gracias por expresarlo públicamente. Bueno, pues yo realmente me siento muy contenta, de verdad, porque estoy viendo que ese anhelo que Víctor tenía o ha tenido de lanzar su libro ya está materializado, ¿verdad? Es así, es así. Estoy lanzando el primer libro de 4 que haré en este sprint, pues, se podría decir. Y se llama ¿Quién secuestró el Evangelio? ¿Quién secuestró el Evangelio? Señores, ahí hay un material que todo el que lo conoce sabe que es bien prolífero, porque Víctor es una persona que lee mucho, que tiene un gran dominio en la palabra, además de toda su experiencia y de toda la bendición y la unción que le ha dado el Señor a él, ¿verdad? Para llevar a cabo su ministerio. Cuéntanos un poquito ese libro. ¿Quién secuestró el Evangelio? Tú sabes que surge de una urdimbre, podría decirse así, de una inquietud sobre el concepto de qué se está enseñando hoy. Y bueno, vamos a la historia, vamos al fundamento, vamos a la base. Y como dijeron en los campos de concentración, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y una de las especializaciones mías ha sido en historia de la iglesia, específicamente. O sea, cómo se dieron los procesos, cómo se conformó el canon, cómo se conformó la iglesia, cómo se conformaron las doctrinas. Entonces también cómo se fueron desdoblando algunas cosas, cómo se fueron pervirtiendo otras cosas, cómo se fueron prostituyendo otras cosas, cómo se fueron amalgamando lo sacro con lo pagano para ajustarse a lo social. Y bueno, cómo se fue creando esta línea jerárquica por encima de la eclesiología probablemente que se planteaba en el Nuevo Testamento, y cómo se fue desfigurando el Evangelio en algún punto, obviamente cómo tiene un punto de inflexión en algunos elementos o tiempos en la historia, y básicamente por ahí. Ok, vamos a ayudar un poquito a la audiencia que no tiene esa gran preparación como la tienes tú, ¿verdad? Pues vamos a hablar de calle. Vamos a hablarle un poquito, ya se lo dijimos como debe ser así, pero vamos a traérselo un poquito como al lenguaje más coloquial, para que lo entiendan mejor, así como decimos nosotros, bien aplatanadito. Aplatanadito. Ajá, vamos a traérselo para que puedan entonces ustedes entender bien estas cosas de las que nos está hablando Víctor y el pastor Víctor, y podamos pues entender por qué él se refiere a que el Evangelio ha sido secuestrado. Bueno, fíjate. O sea, ¿quién ha secuestrado el Evangelio? Yo creo que muchos predicadores hoy en día, o sea, todo el que predica un evangelio diferente, Gálatas capítulo 1, versículo 8, verso 9, dice, si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciara otro evangelio, sea anatema, es decir, literalmente maldición o maldito de Dios. Y tú te das cuenta que hoy en día, ¿qué se predica? Se predica muchas promesas, si tú tendrás, si tú haces, es como una meritocracia, un sistema de méritos, donde tú te paras en un lugar, hay gente con necesidad. Hay gente que va a una iglesia generalmente o estadísticamente, la gente acude a una iglesia porque es invitado por alguien. Mira cómo se da la ecuación. Tú me invitas a mí porque yo estoy pasando por un problema y me dices, manita o manito, mira, te invito a la iglesia porque en la situación que te encuentras, en la iglesia puedes recibir una palabra. Mucha gente en medio de su situación emocional llega a una iglesia que debería predicar un mensaje espiritual que afecta el área emocional, pero esa gente se integra a esa comunidad con un problema emocional que puede que se resuelva en el camino. Se resuelve el problema, entonces las emociones vuelven a su nivel. ¿Qué pasa con el tiempo? Cuando no hay una predicación clara del Evangelio, ni una comprensión clara del Evangelio, esa persona volverá a su estado, a su vida, porque va a durar un tiempo en la iglesia. Pero como no tiene un fundamento claro del por qué está ahí, como en la iglesia se va a encontrar con situaciones, con hipocresía, con chisme, con cosas naturales, pues la gente va a decir, no, vuelvo a mi antigua vida. Y eso Exacto. es un ciclo. ¿Por qué? Porque hay una poca... Se decepciona porque entiende que no va a poder llevar todas esas cosas leyes, y ve mucha dualidad. Ve dualidades, ve hipocresía, ve todo lo que se ve en un lugar donde hay gente. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Si estoy aquí adentro, se supone que toda la gente debería ser de otra manera, entonces ahora estoy en un lugar sacro, que se supone que las cosas deben funcionar distinto y me encuentro con lo mismo. Entonces, fíjate, esos son secuestradores del Evangelio. Yo pienso que sí. Cada persona que hace algo así y pone por debajo el nombre de Dios es un secuestrador. Pero fíjate que inicia en el ciclo que te comenté, o en la cadena que te comenté, inicia desde quien
hace la invitación. O sea, solo invitamos al que tiene una necesidad evidente, pero no invitamos al que está muy bien. El que está muy bien sin Cristo tiene una gran necesidad del Evangelio también. Entonces, la falta de comprensión inicia desde aquel miembro que sale a invitar a alguien, solo al que está o en un proceso de divorcio, o tiene un cáncer terminal, o tiene un problema de un hijo que se anda loqueteado por ahí. Ese es el target y evidentemente es un caldo de cultivo emocional. Pero el Evangelio no afecta solo esa área. El Evangelio es un tema espiritual desde un punto de vista teológico. Entonces, eso es lo que tratamos de deconstruir o de explicar en el libro de, oye, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué no es el Evangelio? Porque la gente llega atrás de los panes y los peces como Juan capítulo 5 y capítulo 6. ¿Y qué no es el Evangelio? El Evangelio no es esta vida siempre feliz que la gente vende o que algunos predicadores venden, esta vida de que todo estará bien, esta vida de prosperidad, abundancia, paz, un remanso de alegría. Eso no es el Evangelio. Cabría destacar que eso probablemente, individualmente o particularmente podría ser un beneficio del Evangelio. Exacto. Pero no el Evangelio en sí mismo. Exactamente. Y también el Evangelio te enseña a cómo saber sobrepasar esos momentos de dificultad de una manera que tú tienes paz en la tormenta, como dicen, ¿verdad? Porque también eso es necesario, señores. Nadie de que piense, bueno, sí, yo recibí al Señor y ya todo mañana va a ser todo perfecto, no voy a tener situaciones económicas, no voy a tener situaciones de la vida, no voy a tener ninguna situación, todo va a estar perfecto. No es así. Porque nosotros seguimos viviendo y siguen las situaciones. Lo que pasa es el enfoque que tú vas a tener de esa situación es lo que va a cambiar. Tú te vas a sentir que tú no estás solo, tú vas a sentir, vas a empezar, lo importante es tratar de fortalecer una relación real, ¿verdad? Claro. Por medio del Evangelio sí real, claro. que sí, el Evangelio te da muchos versículos y te da muchas pautas para tú poder vivir en paz a través de esas situaciones, porque tienes una seguridad de que tú no estás solo, de que hay alguien más fuerte que tú, que lo está dirigiendo todo y que tiene el control y que todo está bien, porque todo lo que va sucediendo tiene un orden y a veces no es el orden que tú crees que debe tener, pero es el orden que Dios permite que tiene. ¿Por qué? Porque Él conoce cuál es el proceso que debe suceder para que las cosas sean de bendición al final, aunque en el momento no lo puedas ver. Pero para tú poder llegar a eso tienes que tener una claridad. Claro, y parecería muy complejo todo ese sistema cognoscitivo y es muy sencillo. O sea, el Evangelio sí es lo siguiente. ¿Qué es el Evangelio? La gente que nos ve. El Evangelio es la oferta de Dios el Padre a través del Hijo para la humanidad que estaba en pecado y que solo a través de la cruz y la redención y la resurrección puede el hombre entrar en una relación con Dios. Por gracia. Punto. O sea, luego de ahí todo es añadidura. Todo lo que tú contengas aquí o todo lo que tú puedas obtener aquí en la tierra es un elemento tan pasajero. Yo siempre pongo un caso curioso y paradójico. Mucha gente le gustaría ver un milagro como la resurrección o la resucitación más bien de Lázaro. Pero ¿dónde está? Volvió a morir. O sea, hay un término de la vida, hay un periodo de la vida. Ahí los científicos están hablando de una modificación en la biogenética celular para que el hombre pueda durar 1000 años. Chéverísimo. Dure todo lo que usted dure, usted eventualmente va a morir. Y en ese momento es que el Evangelio cobra un gran sentido. Fíjate que Cristo no solo muere por el hombre, vivió por el hombre también. Claro. Y es ahí donde tú dices, bueno, yo soy mercadólogo de profesión. Cuando tú vas a la base de una buena campaña de comunicación, tú estresas bien la necesidad. Porque tu producto se supone que va a ser una solución a esa necesidad o la creas en un nicho dependiendo. Cuando tú hablas del Evangelio, hoy en día en muchos púlpitos, ¿qué se estresa desde el púlpito? Se estresa muchas veces la situación actual de la gente, es decir, mira, si tú das un carro, te van a dar un dealer. Si tú se estresa esa aspiracionalidad que tiene la gente de salir del momento en el que se encuentra y tener algo mejor. Y si el Evangelio o la iglesia es ese vehículo, pues ese quiero. Pero si es el tarot, pues ese quiero. Pero si es el emprendimiento que está muy en boga, pues ese quiero. Todo lo que sirva para yo alcanzar lo que yo quiero, entonces me conviene. Y eso es lo que pasa, eso es un secuestro del Evangelio. Exacto. Porque eso no es el Evangelio. Eso no es. Entonces tú te das cuenta de que muchas iglesias se llenan de amigos de un mensaje, de personas interesadas en un mensaje, y al final la historia vuelve y se repite. Desde Juan 6 hasta todo el tránsito que ha tenido en 21 siglos, tú te das cuenta que es cíclica.
que es lo mismo, un grupo de gente se acerca, hay otros que distorsionan el mensaje, hay otros que lo secuestran a su conveniencia, hay otros que se vuelven autarcas o jefes supremos a causa de... Hay otros que se enriquecen ilícitamente a causa de esto y hay otros que lo hacen correctamente. Con esto yo no quiero decir que nosotros lo hacemos correctamente, al contrario. ¿Qué debe pasar? Tú vas a una iglesia, yo voy a una iglesia, probablemente usted va a una iglesia. Debemos ser oyentes expositivos. ¿Qué significa eso? No solo el predicador debe exponer el texto, sino que el oyente debe estar atento a lo que le están predicando. Muchos han dicho que el Evangelio te pide que, y lo dicen curiosamente, que cuando tú entres a un lugar te quites el sombrero. Eso era un tema cívico antes, pero que nunca te quites el cerebro de la cabeza. Y hoy en día tú te das cuenta de que gente tan ilustre y tan, como tú dices, prolífica o prolija, y etcétera, 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 entran a las iglesias y parece que dejan las neuronas en la casa. Gente exitosa, gente súper aguda en sus negocios, pero parece que este tema místico, como no son entendidos en la materia, se supeditan a un misticismo que es propio del latinoamericano, del caribeño. Eso está en la idiosincrasia nuestra, ese sincretismo mágico religioso. Y la gente no analiza lo que le están diciendo ahí. Si tú te sentaras a analizar puntualmente qué es lo que me están diciendo aquí, yo les recomiendo a la gente que vea, y te lo recomiendo a ti, un material que se llama The American Gospel. Está en YouTube, creo que gratis, dura 2 horas el material, de qué es lo que se ha exportado en los últimos 100 años desde países como estos. ¿Qué es lo que se está consumiendo aquí a nivel de evangelio? ¿Cuáles son los benchmarks, por usar un término mercadológico? Cuando tú ves hacia afuera, tú miras grandes iglesias y tú dices, eso es una iglesia sana. No necesariamente. Esa cantidad nunca será el único determinante de calidad. Eso no es cierto. No, cantidad no es determinante de calidad. Eso no debemos llamarnos a engaño. ¿Qué sería en una iglesia lo determinante para que fuese realmente donde se ve la palabra? Hay varias marcas, pero una de ellas... ¿Qué debe buscar una persona realmente cuando va a una iglesia? Es difícil que una persona tenga la claridad meridional de decir, yo saldré a buscar, como la gente sale a buscar un apartamento, yo lo quiero así, 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 bueno, así, pero así. Puntos yo específicos donde una persona puede entender, no hay mucha gente o hay poca gente, no es la cantidad Eso de no gente es o el figureo o lo que sea que usted vaya a ver, sino qué es la esencia, la prédica de la palabra, o sea, el mensaje que tú recibes. Pero ahí hay un detalle. Fíjate que mucha gente utiliza o es parte de este argot en cuanto al vocabulario. Mucha gente dice, mira, a mí me encanta ese predicador, el que sale en las redes, ese es el mío. Entonces yo me identifico y me siento bien. Todas esas cosas son válidas porque usted es soberano, libre, independiente claro. y sus derechos le dan para usted ir donde usted quiera. Ahora, eso no garantiza que el hecho de que tú te sientas bien con un médico, ese médico sea el correcto para operar. No, yo me voy a operar porque me siento bien. Los sentimientos nunca han sido buenos consejeros de nosotros en la vida, sino más bien la razón. ¿Qué debemos evaluar? La predicación de la palabra, pero ¿a qué le llamamos predicar la palabra? A decir frases motivacionales como tus enemigos caerán postrados delante de tus pies. Esas son frases que nos encantan a todos nosotros. Primero, tenemos enemigos imaginarios. Segundo, tenemos situaciones a las que le llamamos enemigos. Tercero, si tengo un problema con la jefa es mi enemiga y Dios le cortará la cabeza a esa jefa que me está haciendo la vida imposible. Y nos metemos en ese mar donde definitivamente estamos creando un ídolo y es como el genio de la lámpara de Aladino que nosotros lo frotamos y pídeme 3 deseos. ¿Qué tú quieres? Bueno, yo soy Dios y quiero que le cortes la cabeza a la jefa. Y después voy a la iglesia y doy un testimonio y votaron a la jefa. Puede que sí, pero eso no es el mensaje que debemos escuchar. Sin embargo, es el mensaje que rasca el oído. Por eso lo dice 2 Timoteo 4. Dice que en aquellos tiempos se amontonarán... Eso es un secuestro del evangelio. Totalmente, totalmente. Y un secuestro... Pues ya vamos entendiendo, ¿verdad? Por dónde van los secuestros del evangelio. Y los secuestradores de hoy en día. Y los secuestradores, exactamente. No soy quien para emitir un juicio sobre algunos, pero usted juzga de acuerdo a las escrituras. Entonces, marcas claras, una predicación fiel a la palabra. Exacto. Hay algo que se llama lectura comprensiva, que a todos nos dan cuando vamos al colegio. ¿Qué es la lectura comprensiva? Bueno, usted tratar de entender el pasaje en su contexto, cual que sea, de cualquier libro literario. Si es de Frank Moya Pons, pues usted lo lee. Si es de la Biblia, pues usted lo lee. Si es la Ilíada, tú la entiendes, contextualizas. Eso es una lectura comprensiva. Entonces, si tú vas a la iglesia, tú debes estar pendiente
al contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces las alegorías que usamos hoy en día son técnicas más viejas que el agua. Orígenes, un famoso orador y teólogo y de la patrística de la iglesia, fue uno de los, bueno, los griegos eran expertos en las alegorías y eso lo traducen o lo traen al evangelio. Y fíjate que muchas prédicas son, ¿qué significa Goliat? Goliat significa el gigante. ¿Y qué es un gigante en tu vida? Un gigante es todo aquello que sea invencible para ti, y ya es un storytelling que tanto nos gusta. Pero cuando tú vas al centro, a la hermenéutica, llámese al ejercicio de la interpretación global, tú dices, óyeme, cuidado si esa historia es la que a mí me gusta oír. Escuchar, sí. Pero no necesariamente. El texto es muy claro. Había un gigante que tenía aproximadamente 9 pies y 6 pulgadas, que era de una raza, no un gigante como lo vemos en los muñequitos, sino una persona con gigantismo. Y esta persona estaba amenazando y este hombre lo pudo vencer. Hay muchos aspectos literarios sin quitar el aspecto de la fe. Lo que quiero decir es que tú debes tener una lectura comprensiva. Número 2, tú debes evaluar cuál es la actitud del liderazgo de esa iglesia. Todo evangelio que sea antropocéntrico, es decir, que gire en torno al hombre, debe tener mucho cuidado. Cuando usted ve un culto y una pleitesía al hombre en una iglesia, hay un problema serio, porque el evangelio nos lleva por múltiples razones a cada día humillarnos y golpearnos más. Así es. Llámese a que nosotros tenemos situaciones, nosotros tenemos problemas, nosotros tenemos faltas, crisis, pecado, y el evangelio lo que hace es confrontarnos, perdonarnos, redimirnos y corregirnos. Entonces, yo soy pastor, yo no me puedo creer más que tú, porque tengo un título. Exactamente. Un título que es más una responsabilidad que una licencia para sentirme superior a ti. Entonces, Exacto. cuando en las iglesias tú ves este tipo de pleitesías, este tipo de lenguaje que se utiliza hoy en día, tú eres mi papá, el fulano es mi papá. Y ver esa actitud también, como de que el otro tiene que servirte, que buscarte, que llevarte, Un como servilismo. Si o sea, sí. Ahí hay una distorsión del evangelio. Sin duda que las figuras de autoridad deben ser honradas, pero hay una línea delgada. Pero debe haber una actitud también de recíproca, humildad. totalmente. Sí. O sea, y si no la hay, confrontarnos. Y si usted no ve eso en un líder, usted sentirse en la capacidad de decirle, mire, yo creo que esto podría mejorar. Y el líder poder decir, tienes razón. Exacto. Sí, porque al final están mostrando a Cristo. Y fue el mayor ejemplo de humildad. Que le lavó los pies a los discípulos. Exactamente. Se nos mostró la humildad y es importante que usted como líder también muestre la humildad, porque eso es lo que el otro va a quedarse. Si esa imagen, usted le puede hablar todo, pero lo que va a ver es algo que se le va a quedar. Entonces calcula, llevas ahí la predicación, bueno, el audiente, o sea, el que escucha expositiva y atentamente a lo que le están diciendo. Hablas del liderazgo y de sus características. Hablas de una iglesia que tenga una estructura organizacional bíblica. Y esto no hay una única. Aquí cabe destacar que desde la católica, desde la protestante, desde la independiente, desde la metodista, desde la adventista, desde la anglicana, la luterana, la presbiteriana, no podemos decir que hay alguien que está mal en ese sentido de administración, pero sí, yo decía anoche, casualmente, en todo lugar existen derechos, pero la palabra derecho tiene un compañero que se llama deber. O sea, ¿a qué me refiero? La iglesia debe separar muy bien, o en la iglesia a la que tú vas, debe estar claramente definido lo que es una membresía saludable en una iglesia. O sea, usted es un miembro, usted es una visita, ¿qué significa tal cosa? Porque ahí vienen los temas del manejo del dinero. Y cuando tú ves una iglesia que gira en torno al tema económico, dinero, sí. Ya tú sabes que el Dios de esa iglesia es el dinero. Porque de la abundancia del corazón, dice habla el mismo boca, Jesucristo, claro, habla la boca. Entonces, estas iglesias con este evangelio de la prosperidad, de esta hiperprosperidad, de esta super fe, todo estará bien. No, mentira, no todo estará bien. Probablemente mañana te boten del trabajo, probablemente te dé cáncer, probablemente tengas un problema difícil. Y el evangelio te dice, mira, pero con todo y todo, ¿qué dice el Salmo 23? Aunque andes por valles y sombras de muertes, no temerás mal alguno, yo estaré contigo y mi vara y mi callado te infundirán aliento. Ese es el evangelio. Así es. La realidad, ser realistas y apegados a lo que dice verdaderamente la palabra.
Lo demás es un secuestro. Si no está pegado a lo que verdaderamente dice el Evangelio, es un secuestro. Entonces, yo creo que sería muy interesante que se animaran a conseguir el libro de Víctor. ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, ya estará en 2 semanas en las plataformas digitales, en Amazon, en iTunes. Pero señores, eso va bien grande. Sí, claro, y estará también disponible en las librerías del país, en las principales. Estará disponible y vamos a tener un landing page para que la gente pueda ordenar online. Si Perfecto, excelente. Ordenarlo por ahí y descargarlo desde la plataforma y pagar también. Perfecto, bueno, pues sigan al Pastor Vitico Medina, así es sus redes sociales, Pastor Vitico Medina, ahí pueden chequear o mandarle algún mensaje para sus redes. Claro que sí. O pueden contactar la iglesia, Comunidad Bíblica de Fe, Comunidad Bíblica de Fe, pueden contactar con la iglesia y más información sobre cómo adquirir su libro. Señores, no se lo pierdan, la verdad es que aquí hay mucho conocimiento, mucha experiencia y es una persona que tiene toda la capacidad y también la bendición y la unción de arriba para poder exponer lo que está exponiendo en su libro. Así que si usted quiere estar bien documentado y quiere tener una vida de fe adecuada, no sería ninguna idea, sería muy buena idea, mejor dicho, que usted adquiriera ese libro. Bueno, pues nada, se nos fue el tiempo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal.